Nos acompaña esta tarde Miguel Ángel Díaz Camacho, arquitecto, director del estudio de arquitectura MADC Arquitectura. Más de 25 años dedicado a la sostenibilidad, casi nada. Y hoy tenemos la suerte de estar contigo para que nos adentremos un poquito más a entender cuál es el presente y cuál es el futuro de la arquitectura sostenible. Primero de todo, agradecer tu tiempo, tu presencia y el haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en una ponencia que hiciste recientemente con nosotros, y es que Internet consume tanta energía, en términos de eficiencia, consume tanta energía como un solo continente. Eso es brutal. Sí, es brutal. Ten en cuenta que poco a poco vamos conectando no solamente los electrodomésticos, ¿no?, el uso habitual, sino que ahora los ordenadores, los móviles, ¿no? Casi lo primero que buscamos cuando llegamos a un sitio es cargar algo. Evidentemente vamos incrementando el uso del consumo de energía fundamentalmente eléctrica. Incluso hay algunas prendas de ropa que también se cargan, las bicis, los coches, ¿no? Hay muchas cosas que se cargan, ¿no? Pero Internet tiene el uso que hacemos diario. Cada correo electrónico que mandamos tiene una carga de información que en algún lado tiene que ser almacenada, y efectivamente las redes sociales, todas las fotos que subimos, los vídeos, ¿no? Yo tenía datos, pero tengo datos de hace 10 años, pues se creaban, en la época de los blogs, ¿no? Se creaban 75.000 blogs al día, ¿no? Y en YouTube se metían como, pues ahora no tengo el dato actualizado, pero como 2 años de vídeo por segundo. O sea, en cada segundo se subían 2 años de vídeo, ¿no? Te tardarías 2 años en ver lo que se sube en YouTube por segundo. Es imposible que nadie pueda ver todo lo que se sube, ¿no? Entonces todo eso se almacena en sitios, ¿no? En sitios crecientes, los data centers estos famosos, que son megagranjas llenas de ordenadores conectados, que se suelen poner en sitios de clima frío, porque eso se calienta, ¿no? Y así naturalmente se enfría sin tener que meter aparatos de aire acondicionado, ¿no? Por lo tanto, eso está dando lugar a un aumento de la energía desde el propio Internet, y luego otros factores, ¿no? Como puede ser incluso el cambio climático, ¿no? Yo conozco empresas de alimentos que hace años pues tenían almacenes de alimentos y ahora tienen aires acondicionados puestos de 24 horas para que no se pongan malos. O sea, el cambio climático es otro vector de aumento de consumo de energía en latitudes como la nuestra, como en España, ¿no? Y es algo que va a crecer más con la inteligencia artificial, con todo el uso que hacemos de Internet y de la tecnología, hace que aumente el consumo de la misma, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un tema que a futuro va a haber que tener en cuenta. Bueno, de hecho, vosotros lo lleváis al extremo en vuestra página web, que comentabas que incluso solicitasteis un diseño de página web que tuviera el mínimo impacto en huella de carbono, con lo cual eso es una cosa que no había oído nunca y me llamó mucho la atención. Sí, lo hemos contado en algún congreso de comunicación. El hecho de dedicarte a trabajar en el campo del diseño, de la arquitectura, con mínimo impacto ambiental, ¿no? Nos llevó a impulsar la misma idea en nuestra página web, ¿no? Que no es fácil, porque en la página web de un arquitecto, de un estudio de arquitectura, de una empresa de arquitectura, hay fotos y hay vídeos y esas cosas que pesan mucho. Entonces, bueno, buscamos un sistema de editorizado con un estudio especializado que nos ayudó, que transforma todo lo que subimos ahí en imágenes que tienen muy poco peso, digamos, ¿no? Y bueno, eso nos ayuda luego a poder también ser coherentes, ¿no? Creo que todo esto a la hora de diseñar nuestra página web, algo que nos preocupaba era no comunicar los proyectos, que es algo que hacen todos los arquitectos, por lo tanto no tiene tampoco más mérito los proyectos que has hecho, los tienes que comunicar, ¿no? Sino transmitir una cierta coherencia en cualquier cosa que nos encargues, ¿no? Y eso sí que creo que lo conseguimos. Bueno, refleja el ADN. El ADN de vuestro propio estudio. Y eso también demuestra el hecho, que también lo comentáis vosotros, que diseñar sin sostenibilidad no es diseñar, no es diseño como tal. Claro, habría que cambiarle el nombre. También la arquitectura, a veces he dicho que habría que cambiarle el nombre, ¿no? Es decir, creo que tiene tantos componentes, ¿no? Fijaros que Alejandro de la Sota, que es un arquitecto del siglo XX, uno de los más importantes, ¿no? Decía que no aparecería una nueva arquitectura hasta que no aparecieran nuevos materiales, ¿no?
cosa que yo creo que tenía razón en el fondo, pero él decía pensando, claro, en la gran revolución del siglo XX del hormigón y el acero, ¿no? Cuando a finales del XIX se incorpora a la construcción el hormigón y el acero. Dice, hasta que no aparezca una revolución de esa magnitud, pues vamos a seguir construyendo, como de hecho se sigue mayoritariamente, con hormigón y con acero, ¿no? Sin embargo, fíjate que lo que ha sucedido, que a lo mejor don Alejandro no se imaginaba, es que lo que ha habido es una revolución desde, a mi juicio, desde dos puntos de vista. Una ambiental, ¿no? Cambio climático, o emergencia climática, o también podemos hablar de ese tema, que ha hecho que veamos la arquitectura desde otra perspectiva, ¿no? Sin la necesidad de que aparezca un nuevo hormigón o un nuevo metal, ¿no? Simplemente ha cambiado la sensibilidad sobre temas que pueden transformar una disciplina, ¿no? Y la otra es para mí la revolución social, ¿no? Bueno, pues toda la explosión de cuestiones de género asociadas al urbanismo, el tener en cuenta a los mayores, la soledad no deseada, la presencia de los adolescentes, hablábamos, ¿no? En el espacio público, cuestiones que no han aparecido esos grandes nuevos materiales como magnéticos, ¿no? Que hacen que la arquitectura flote. No ha aparecido, pero ha habido apariciones de orden social y ambiental que, a mi juicio, transforman también la profesión, la disciplina de la arquitectura, tanto o más que el hecho de que aparezca un nuevo ladrillo o un nuevo bloque de hormigón, ¿no? Bueno, quizá ese nuevo ladrillo, ese nuevo bloque de hormigón, hoy venga representado por la madera, que está sufriendo una importante impulso y que bueno, realmente está haciendo surgir a su alrededor una nueva economía y que está haciendo que la arquitectura a su vez sea mucho más sostenible. Pero a veces puede parecer incluso contradictorio el sostenible o no el construir con madera. Yo creo que es interesante el buen uso de la madera, ¿no? Pero sobre todo asociada a procesos de industrialización, ¿no? Creo que la arquitectura tiene que incorporarse a procesos de economía circular, los que ya diseñamos pensando en el desmontaje, es decir, dejar de pensar como en materiales y empezar a pensar en componentes que luego puedes recuperar, puedes reciclar uno por uno, que cada material tenga como una especie de pasaporte, dónde va a estar cuando sea desmontado en el futuro. Y en esa lógica de una arquitectura industrializada o una arquitectura por componentes, el que muchos de estos componentes tengan un origen orgánico supone una especie de revisión biotecnológica de la construcción, tanto de arquitectura como del diseño de producto y del diseño interior, ¿no? Creo que no es exclusivo de los edificios. Y en este sentido me parece que la madera que tú nombras es un material que es de los primeros que ha entrado como muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que va a haber más. Lo que pasa es que la madera tiene unas condiciones, la verdad es que fantásticas, no solamente por su capacidad aportante, es decir, que puede ser estructura, sino que tiene además una capacidad de aislante, es un buen material en términos de aislamiento, y es un material que obtenemos directamente de los bosques que tenemos alrededor, ¿no? Por lo tanto, creo que cierra un ciclo natural muy interesante. Y creo que en España tiene un vector de crecimiento en los próximos 10, 15, 20 años muy importante. Nosotros estamos trabajando con madera, pero sin perder de vista otros materiales de origen orgánico, cultivados o que vienen a través de procesos de polímeros naturales que son capaces de sintetizarse en nuevos paneles, en nuevos materiales para poder utilizar. Creo que ahí radica uno de los elementos de futuro, están ahí los materiales. Hablabas antes de las transformaciones que está sufriendo o experimentando, más que sufrir la sociedad en los últimos años y que se han acelerado, sobre todo en los últimos 3-4 años. Todos estos cambios de comportamiento, cambios sociales, de comportamiento culturales, tienen un impacto directo también en la forma de concebir, o tendrán un impacto en la forma de concebir las ciudades. ¿Cómo afronta el urbanismo y también la construcción que va ligada a ese urbanismo todos estos cambios? ¿Cuáles son los principales retos que, según tu punto de vista como arquitecto, van a experimentar en los próximos décadas? Aquí hablamos de décadas realmente. Bueno, el urbanismo es asunto complejo y además depende de la ciudad a la que nos refiramos, ¿no? Porque llamamos genéricamente ciudad, ¿no? El urbanismo sería la herramienta para gestionarla, a cosas que son muy diferentes, ¿no? O sea, nada tiene que ver Nairobi
con Oslo, o Madrid con Chicago, ¿no? Son ciudades, ¿no? O Albacete tal vez es una ciudad, un poco tiene que ver con Santa Mónica, ¿no? Es decir, llamamos ciudades a cosas que realmente son casi planetas diferentes, ¿no? Si me preguntas por el reto del urbanismo, yo creo que va a haber como dos velocidades, ¿no? Una, la de los países desarrollados, como podríamos hablar de España o de la Unión Europea, cuyo reto mayor es la regeneración urbana, como decía antes. O sea, ahí hemos construido, o sea, en Madrid, que estamos ahora, pues queda suelo por construir, pero bastante poco. Es decir, coincidiremos muy rápido en cualquier foro que lo que más hay en Madrid es suelo ya construido, ya consolidado, ¿no? Pero no solo en Madrid, casi todas las ciudades españolas están prácticamente colmatadas. El siglo XX en España fue un siglo muy reproductor, ¿no? Aumentaban el número de viviendas, 1 millón de viviendas al año, pero no había 1 millón de habitantes más al año en Madrid o en Barcelona, ¿no? Era un crecimiento anormal. Es como cuando te haces un chichón y dices, soy más alto, ¿no? Era un crecimiento un poco enfermizo, un poco que no expresaba un perfeccionamiento de la sociedad, era un crecimiento artificial, se llamó una burbuja, una burbuja, ¿no? En ese sentido se produjo, se construyó además, y en estos sitios, en estos lugares, en estas latitudes, creo que la regeneración urbana la rehabilitación, la renovación de las ciudades es el gran tema, ¿no?, al que nosotros nos dedicamos. En otros sitios donde el siglo XX no se construyó nada, está en la expectativa, ¿no?, como se construyó menos, como en África, Latinoamérica, algunas regiones de Asia. Evidentemente, en los próximos 15, creo que Naciones Unidas dice que África va a duplicar su población en 15 años, ¿no? O sea, imagínate el nivel de cambio. Por eso, cuando ves las expectativas de crecimiento económico a 20, 30 años del mundo, te das cuenta que la Unión Europea o Estados Unidos empiezan a minimizarse, y lugares como África, Asia, son, bueno, un crecimiento que no sabes ni, no lo ves dónde llega, ¿no? En esos sitios, evidentemente, la urbanización es necesaria. El urbanismo entendido como ordenación de un territorio. Tienes un territorio virgen y hay que urbanizarlo. Y urbanizarlo en el buen sentido, ¿no? Crear saneamiento, llevar dotaciones de agua a sitios donde no hay, donde además hay muchas enfermedades por no tener saneamiento o no tener agua, y donde la urbanización, esto lo hablaba con Joan Clos, ¿no?, que fue alcalde de Barcelona y presidente de la ONU, ¿no?, durante algunos años, ¿no?, la urbanización como un vector de desarrollo en lugares donde es algo necesario y es algo que va a tener lugar ahora en las próximas décadas, con un fenómeno muy intenso, pero que no es en España ni en la Unión Europea, puesto que ya se hizo en el siglo XIX, XX, que tenemos el reto de la regeneración, ¿no? En ese reto, el arquitecto, o la profesión de arquitecto, tiene un reto también muy importante, un papel importante que jugar. Totalmente. Yo creo además que nuestro colectivo está intentando adaptarse a ese reto. Es verdad que quizá la arquitectura, como nos enseñaron a los estudiantes como yo, que estudiamos en el siglo XX, ¿no?, en mi caso a finales de los 90, pues se nos enseñaba más a construir ciudad nueva, ¿no? Y el propio urbanismo, los marcos legales del urbanismo en España todavía todos los planes generales de ciudades son de los años 90, ¿no? Están pensados para el crecimiento de la ciudad, para cómo va a crecer. Creo que estamos en ese momento justo de cambio en el que empiezan a aparecer primeros marcos legales. También vienen fondos europeos, ¿no?, los Next Generation, el plan de resiliencia del Gobierno de España, que se ha hecho para la regeneración urbana, ¿no? Empiezan ahora, hace un año o dos, los últimos 5 años, empiezan paquetes de financiación pública y paquetes normativos, paquetes de marcos legales, en los que la rehabilitación y la regeneración urbana empiezan a ser el centro. Estamos como en el inicio de lo que va a ser todo el desarrollo de nuestra profesión a corto y medio plazo, para transformar nuestras ciudades, que en muchos casos pues, se hicieron quizá, salvo los cascos históricos, ¿no?, aquí en Madrid, pues, siglos, hablábamos antes de Castellana, ¿no?, pues, de 1860, ¿no?, de esta ciudad, pues, el ensanche, ¿no?, de Madrid, ¿no?, pero que a partir del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, quizá se construyó demasiado rápido, con una calidad quizá no muy buena, y tenemos ahora mismo millones de viviendas en España necesitadas de rehabilitación, y de barrios que necesitan ser también atendidos, ¿no? O sea, creo que es debería ser la fuente de trabajo
para nosotros. ¿Y el papel de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura? Pues te agradezco la pregunta para darle visibilidad, ¿no? Fíjate que en 2006 el Consejo Superior, el CESCAE, viendo la burbuja inmobiliaria, ¿no?, decide que algo tenían que hacer desde las instituciones colegiales para crear un mecanismo de reflexión y de formación en torno a otro modelo de crecimiento que no fuera ese el que estaba teniendo lugar, ¿no? Y crea, sabes que el Consejo tiene varias agrupaciones, la agrupación de arquitectos urbanistas, la agrupación de arquitectos peritos, ¿no? Decide crear otra en torno a eso que en aquel momento se llamaba sostenibilidad, ¿no? Y le da una forma jurídica que es una asociación sin ánimo de lucro. Y le llamó en aquel momento Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, que tiene ahora ya, pues, desde 2006 hasta ahora, pues unos cuantos años, ¿no? Yo tuve la suerte de presidirla durante 8 años, durante 2 mandatos, y creo que hace una labor, pues, a mi juicio, muy importante, que podríamos resumir en 2 grandes ejes, ¿no? Uno es la revisión de todos los marcos legales que van saliendo, ¿no? Desde la Agenda Urbana Española, cuando salió el Plan Nacional de Clima, o todas las normativas que van a vertebrar este trabajo de regeneración urbana del futuro y que tiene que ver con la transformación de las ciudades. Tiene unos marcos legales, ¿no?, que se van aprobando con proyectos de ley que luego se convierten en leyes aprobadas. ASA está en la revisión, en la proposición de enmiendas para que esas leyes incorporen la perspectiva de la arquitectura y del urbanismo. Y por otro lado, por citar solo 2, porque ASA hace muchas cosas, ¿no?, pero la otra quizá pueda ser la formación, la presencia en escuelas de arquitectura, ¿no? Yo creo que desde con charlas, cursos, o vamos a decir formación más reglada, hasta con una formación más informal, con un concurso anual que hacen para escuelas de arquitectura. Este año creo que se han presentado 24 o 25 escuelas de arquitectura, en España hay 31 o 32, no me sé el número exacto de escuelas de arquitectura, en el que los estudiantes presentan sus proyectos con un interés desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Entonces quizá esos 2 temas creo que son capitales y los está haciendo ASA muy bien, aparte de otras muchas más cosas, que es una asociación muy interesante. Estupendo. Pues yo querría finalizar esta conversación, más que entrevista, conversación, pues dando la enhorabuena a todos aquellos que desde ya hace mucho tiempo estáis peleando y defendiendo con una visión a 360 grados la sostenibilidad y la construcción, y agradecerte nuevamente tu presencia aquí. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, creo que con empeño, con coherencia y con continuidad se pueden conseguir grandes cosas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.